este es otro Rodríguez Potentini, ahí la les presenta. Hoy voy a hablarles del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional fue fundado en 1945-1946 en Savannah, en Estados Unidos de Norteamérica, en los acuerdos de Bretton Woods por John Maynard Keynes. Las políticas del Fondo Monetario son las siguientes: equilibrio fiscal, y se acude al fondo cuando un país no tiene reserva, es decir, cuando el país tiene un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Las políticas del fondo son el equilibrio fiscal, no a los controles de precios, no a los controles de cambio, reducir el tamaño del Estado, adoptó políticas muy monetaristas y muy severas durante la década de los 90, pero logró a través de programas de shock con el Fondo Monetario que toda América Latina saliera del populismo. Magnífico el Fondo Monetario, ha sido un organismo extraordinario para el mundo, junto con el Banco de Reconstrucción de la Europa Occidental y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue creado después en 1957. El Fondo Monetario Internacional tiene como política estimular el libre comercio, romper con las barreras aduanales, romper con las barreras arancelarias, bajar los impuestos, como lo hizo el señor Arthur Laffer durante el gobierno de Ronald Reagan, que bajó los impuestos al ingreso a 20% porque descubrió que mientras más alto es la tasa impositiva, menor la recaudación. Mientras más baja la tasa impositiva, mayor la recaudación, más empresas se monta más negocio, mientras más bajos son los impuestos. Esto provocó un boom económico en el gobierno de Ronald Reagan, que fue el primer neoliberal que tuvo el mundo prácticamente en la década de los 80, y posteriormente en la década de los 90 caería el muro de Berlín, la Unión Soviética, y todos los países que fueron una vez otorgados a países comunistas, Polonia, Checoslovaquia, ahora tienen todos al euro, tienen todos a la Comunidad Económica Europea, y todos están felices con el Fondo Monetario. Solamente Grecia y España no han podido salir de los defaults que tienen porque quedaron welfare state, quedaron estados provinciales imposible de financiar. El Fondo Monetario tiene políticas no liberales. El Fondo Monetario está conformado por todos los países del mundo capitalista, incluyendo Venezuela, y el voto de Estados Unidos vale 25% en el Consejo de Gobernadores, mientras que el otro 80%, que asuma el 90%, lo suma Europa y el resto de los países aliados del Asia, como Japón, Canadá que está al lado de Estados Unidos y Asia, y todos los países del mundo. Latinoamérica, lamentablemente, tiene tan poca importancia para el Fondo Monetario que toda Latinoamérica solo representa el 10% de los votos en el Fondo Monetario Internacional. Es Europa y Estados Unidos los que tienen la mayoría de decisiones en el Fondo Monetario. El que nombra al director del Fondo Monetario es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, unilateralmente, sin consultar con nadie, solo le consta al de Canadá y al primer ministro de Canadá, y se arreglan y nombra al director gerente del Fondo Monetario cada vez que se le vence su periodo. El Banco Mundial lo nombra no, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario lo nombra Europa, perdón, el Fondo Monetario lo nombra la Comunidad Económica Europea, fundamentalmente Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, que son los 4 países más poderosos, los poderosos influyen en los demás y nombran al director gerente del FMI. El Banco Mundial, que después hablaremos de él, lo nombra unilateralmente el presidente de Estados Unidos. Esa es la dicotomía. El FMI lo nombra Europa unilateralmente, y el Banco Mundial lo nombra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sin importarle un pepino y un rábano lo que piense Latinoamérica, lo que piense el resto de Asia, no lo que piense el resto del mundo. El mundo sigue siendo dominado por las potencias imperialistas, capitalistas y neoliberales, que todo el mundo está loco por atraer las inversiones de esos países, las transnacionales, como los países como Polonia y Checoslovaquia,
que fueron, que fueron comunistas y, y ahora tienen economías de libre mercado y son más pro yanqui que el propio que el propio que el propio que el propio Italia, Francia y Alemania, que son socios fundamentales para el FMI y para Estados Unidos. Alemania es la locomotora económica de Europa, Francia la segunda economía, junto con Inglaterra, Italia la tercera, Italia la tercera, porque Inglaterra no está en el, no está en la Comunidad Económica Europea, pero la residencia del Fondo Monetario está en Estados Unidos y en segundo lugar en Inglaterra. Se estableció también en los acuerdos de Bretton Woods del FMI que el patrón oro debía determinar el respaldo de los billetes, que todas las reservas internacionales tenían que estar en oro. Hasta que Richard Nixon en los años 60 denunció este patrón y se cambió por el patrón dólar. El dólar ahora es la moneda de reserva para todas las reservas internacionales del mundo. El sistema fue hecho para favorecer a Estados Unidos, para que Estados Unidos tenga la preponderancia de que su moneda respalde los billetes que se emiten en los bancos centrales de todas partes del mundo. Gracias a esos acuerdos de Bretton Woods y gracias a Keynes, que fundó el Fondo Monetario en 1945-46 en la ciudad de Savannah. Todos los billetes del mundo tienen que estar respaldados por dólares americanos. Si no tienen dólar, es lo que se conoce como dinero inorgánico. Y eso es lo que está pasando en Venezuela actualmente con los billetes que no tienen respaldo. Por cada 90 dólares fuertes hay un dólar. Y eso es lo que está causando la inflación. El gobierno está en default, está en inflación. Yo quiero aclarar claramente aquí, en este video, que no hay guerra económica. El gobierno está en esta inflación, en default comercial, por lo menos un default comercial, y no quiere financiar con el fondo, sabiendo que tiene un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Las políticas del fondo son estas: el equilibrio fiscal, el dólar como moneda y los acuerdos de Bretton Woods están vigentes para todos los países del mundo, menos Cuba, Corea del Norte y Rusia, que está en stand-by porque Putin prometió cuando ganó las elecciones hace años atrás instalar una dictadura del proletariado. Esos son los países que tienen problemas con el Fondo Monetario. El resto del mundo sí hace lo que el Fondo Monetario dice, hacen aportes, tienen lo que se llama posiciones en el Fondo Monetario, todo el mundo hace aportes, el Fondo Monetario es como un fondo precisamente, todos los países aportan y el que más aporta siempre es Estados Unidos, junto con Europa. No hay otra salida, no hay forma manera de salir de los déficits en la cuenta corriente crónica de la balanza de pago, que no es otra cosa que la diferencia que tiene un país con respecto a las exportaciones e importaciones de un país con el resto del mundo. Si el país importa más de lo que exporta, tiene un déficit. Si exporta más de lo que importa, tiene un superávit. Entonces, cuando tiene un déficit, acude al FMI, el FMI lo obliga a devaluar o a revaluar, pero fundamentalmente lo que ha hecho en los últimos años es devaluar para hacer competitivas las exportaciones no petroleras, en el caso venezolano. Todo eso así antes de que llegara Chávez y Maduro. Sencillamente, el Fondo Monetario siempre impone políticas devaluacionistas para, para estimular exportaciones, para evitar los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pago y ayudar al país mientras las exportaciones se dan a desarrollar su economía, a que crezca. El Fondo Monetario hace hincapié en la política monetaria y el Fondo Monetario hace hincapié en las teorías neoliberales. Muchas gracias, mis amigos extraterrestres de Marte. Les habló José Luis Rodríguez Aray. Esto fue Otto Rodríguez Fantini. Adelante les presenta, esperando les haya gustado este programa sobre el FMI. Gracias, hasta la próxima.